Vamos a orar por ustedes. Que esta energía sea reducida un poquito y que tengan oídos para oír de la palabra de Dios. ¿Sí? Ya. Yael, hola, hola, hola. Qué gusto verte. Oh no, 4 años. ¿Cómo pasó el tiempo? 5. 6. 6. ¿Cuántos años? 4 también. ¿Y Gracia? ¿Cuántos años? 2. ¿Puede ser 2? ¿Ya? Ok. Bueno, damos gracias al Señor por los niños de nuestra iglesia y queremos orar por ellos, ¿sí? Nuestro querido Padre, los niños son un gran regalo para nosotros, Señor, una gran bendición para sus familias y para su familia de la iglesia, Señor. Anhelamos tanto para ellos, Señor, que te conozcan, Señor. Te rogamos, Señor, que des a ellos oídos para oír de tu palabra esta mañana y que puedan entender, Señor, el Evangelio y puedan recibirte, Señor. Te pido por las profesores, Señor, que les des paciencia y amor y la energía para hacer su trabajo esta mañana y que bendiga a todos sus esfuerzos. Y les encomendamos, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan un buen tiempo. Muy bien. Hermanos, esta mañana, y la verdad este mes, está dedicado a entender un poquito mejor de qué se trata la iglesia y qué se trata nuestra iglesia. Y qué quiere decir ser parte de la Iglesia Bautista Esperanza de Vida. Y a dónde vamos como iglesia. ¿Cuál es la idea de esta iglesia en este lugar? El Señor ha sido tan bueno con nosotros por proveer este lugar lindo para darnos esta comunión que para nosotros es preciosa. Pero la iglesia tiene un propósito más allá de solamente tener un lugar lindo. Podemos estar con los demás de la iglesia. Nuestro propósito es glorificar a Jesucristo, exaltar a su nombre en este lugar. Pero la iglesia es mucho más que este lugar, ¿cierto? La iglesia es donde vivimos, donde vayamos durante la semana a nuestros trabajos, colegios. Ese es donde la iglesia entra en el mundo y esa es la iglesia que queremos tener una luz a nuestro mundo y al final glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener la comunión de la Santa Cena. Entonces pueden aún ahora comenzar a preparar tu corazón para participar en la Santa Cena esta mañana, al final de este mensaje. Pero queremos enfocar en
IBEV, la familia IBEV. Y decimos eso muchas veces, ¿no? Llamamos a la iglesia una familia. ¿Por qué es una familia? Esa es la idea de Dios. Él dice que somos hermanos en Cristo, que tenemos el mismo papá y tenemos como familia el mismo propósito y marchamos juntos en algo. Entonces quiero partir con cosas que puede ser un repaso para algunos de ustedes, pero algunos no, que son nuevos. Estamos contentos por todos han llegado a participar con nosotros y queremos aclarar algunas cosas, ¿ya? La primera cosa es, la primera cosa es que la cosa funcione. Ahora sí. Ok. Mira, vamos a decir lo obvio. Lo obvio es que esta iglesia está acá para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos algo escrito, tenemos algo que nos ayuda como iglesia a enfocarnos y tener una dirección para nuestra iglesia. Se llama nuestra visión. ¿Qué dice? Dice, la Iglesia Bautista Esperanza de Vida existe para la gloria de Dios. Estamos acá para Él. La vida es para Él. Todo, Romanos dice, todo viene de Él y por Él y para Él. Son todas las cosas. Y glorificar a Dios solamente significa que a través de nuestra vida y a través de nuestra comunidad como iglesia, los demás ven a nuestro Dios como alguien grande. Ven a nuestro Dios como la esperanza de la vida. Y específicamente a través de algunas cosas que nos da enfoque. Dice, a través de guiar personas al conocimiento de Jesucristo. Jesucristo vino para eso, vino para salvar al mundo, para entregar a su vida para los demás. Y guiar a personas es algo que hacemos en grupo, pero más que nada lo hacemos como individuos. Entonces, parte de la idea de la iglesia es que podamos llegar a un lugar, ser animados en nuestra fe, ser llenos del gozo de nuestro Señor. Eso es lo que nos da cuando nos reunimos, cantamos nuestras alabanzas, nos llena con su gozo y con este gozo entramos en el mundo, con las buenas nuevas de Jesucristo. Y dice, como su Señor y Salvador, y enseñándoles. No terminamos solamente con evangelizar, digamos, o ayudar a una persona a llegar a conocer a Jesucristo, pero la vida es un proceso. La vida en Cristo es un proceso donde vamos creciendo en nuestro entendimiento de qué quiere decir seguir a Cristo en este mundo. Entonces, la enseñanza es algo importantísimo de lo que hacemos como iglesia. Queremos enseñar la palabra de Dios. Queremos enseñar qué quiere decir seguir a Cristo en este mundo. Y lo que encontramos en esta escritura, en general encontramos que esta Biblia habla de una persona, de Jesucristo, y vemos en él una pasión por el mundo, y vemos un carácter santo que es nuestro deber y nuestro privilegio seguir. Entonces,
Es muy parecido a la Gran Comisión, ¿no? Jesús dejó con su iglesia una comisión grande, es de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Es parte de la cosa. Vamos a hablar del bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a todo lo que Cristo nos ha enseñado. Y tenemos la promesa que Él está con nosotros en eso. No estamos solos. Nos ha dado una familia y nos ha dado su propia presencia en nuestras vidas para llevar a cabo esta misión, este mandato. ¿Ya? Cada iglesia, hermanos, cada iglesia es distinta. Cuando llamamos una iglesia una familia, estamos comparando la idea de la iglesia a lo que es una familia. Somos representados por varias familias. Cada familia es diferente. Cada familia es un poco raro. No, cada familia tiene su personalidad, ¿cierto? Depende del papá, de la mamá. Es así con las iglesias. Yo sé que muchos de ustedes han llegado de otras iglesias. Esta iglesia no es mejor que otras iglesias, es solamente una iglesia que tiene una cierta personalidad. Y hay ciertas cosas que tenemos como iglesia, como metas, como distintivos para definirnos como iglesia. Y queremos hablar de esos. Somos un grupo de hermanos en Cristo que anhelan cumplir los propósitos de Dios para la iglesia local por mantener firmes a ciertos principios. Hay 5 cosas que queremos que nos definen. No somos esas cosas. Estamos en marcha a ser ejemplos de esas cosas, de ser una iglesia así. Estamos en proceso, pero de nuevo estamos apuntando a algo. Hay 5 cosas y podemos decir grupo, una crástica, grupos pequeños, regidos bíblicamente, unidos por gracia, prioridad misionera, oportunidad para servir. Quiero brevemente ver a cada punto, ¿ya? Primero, creciendo, ahora necesito eso. Creemos en la importancia de los grupos pequeños para poder cumplir con los propósitos que Dios tiene para su iglesia. Es decir, creemos que la iglesia es mucho más que un día de la semana donde nos juntamos. Y tenemos un grupo grande y crece y decimos hola y chao y entramos en nuestra vida, en nuestras familias y independiente de los demás de la iglesia y tenemos un reencuentro cada domingo. No es la idea de la iglesia. Desde el principio de la primera iglesia, vemos en la iglesia en Jerusalén, la práctica de esta iglesia fue una iglesia que tenía contacto uno con los otros cada día, la verdad. La vida no nos permite eso, pero los grupos pequeños nos permiten tener un contacto, una comunión uno con el otro durante la semana. Tenemos de los varones, de las mujeres, de los jóvenes. Hay un propósito para eso, porque estamos diciendo que no es suficiente el día domingo. Eso es lo que significa un grupo pequeño. Y necesitamos seguir creciendo en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, pero necesitamos la comunión uno con el otro. En la primera iglesia, ellos dicen que tenía esta comunión unos con los otros cada día en el tiempo, partiendo en
pan en la casa, comiendo juntos con alegría, sencillez de corazón, estaban juntos. Y queremos hacer eso lo más posible, ¿ya? Entonces, grupos pequeños. Ahora, este tiene un propósito también para nuestra misión de llegar a este mundo con el Evangelio. No se asusten con eso, pero es una imagen que muestra como estrategia para ganar personas para Cristo y para que se añaden a la iglesia. El círculo afuera dice contactos y oración. Todos nosotros tenemos contactos, personas que no conocen a Cristo, que son parte de nuestra vida de un modo u otro. Y ojalá estamos orando por ellos, ¿ya? Orando. Y eventos especiales que no ha existido por el tema de COVID, pero queremos volver a tener algunos eventos que permiten a ustedes invitar un amigo, por quien estás testificando, por quien estás orando, que pueden llegar y hacer un acercamiento a la iglesia sin entrar el día domingo en este lugar, que muchos no quieren hacer, ¿ya? Entonces, pero en estos eventos van a escuchar el Evangelio, ¿ya? Y también los grupos pequeños sirven para invitar personas que quizás están abiertos a estudiar la Biblia en casa. No llegar al templo, pero en casa, en una manera informal. Eso es lo que nos dan los grupos pequeños, una oportunidad para eso. Y muchas veces lo que hemos visto sobre los años, muchas veces las personas que llegan a ser parte de la iglesia se convierten a Cristo, lo hacen en los grupos pequeños. Es una oportunidad para nosotros. Otro distintivo, regido bíblicamente. Bueno, todo el mundo dice eso, ¿no? Cada iglesia dice, seguimos la Biblia. Y eso es lo que decidimos hacer. Y creemos que la palabra de Dios es lo que es la palabra de Dios. Es la única verdad absoluta en este universo. Y sí o sí necesitamos seguir la palabra de Dios. Necesitamos entender la palabra de Dios. En cada ministerio, cada cosa que hacemos, parte de eso va a ser la enseñanza de la palabra de Dios. Nos manda, predica la palabra, Pablo dice, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige. Eso es lo que la Biblia hace para nosotros. Necesitamos ser corregidos, reprendidos, también animados. La palabra de Dios nos anima, no solamente nos reta, nos anima. Necesitamos eso, sin dejar de enseñar. Otro, hermanos, muy importante este punto. Unidos por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Significa que cada persona en este lugar que conoce a Cristo ha recibido mucha gracia. Es decir, hemos recibido lo que no merecemos. La salvación es inmerecida. Y no hay nadie acá que ha recibido algo de Dios por merecerlo. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué somos tan duros uno con el otro? ¿Por qué no tengamos más paciencia, más amor, más bondad uno con el otro? Nos olvidamos cuánto hemos recibido. Entonces, algo que queremos que nos define como iglesia es este entendimiento
de lo que Dios nos ha dado en Cristo. De ser asombrados con esta gracia de Dios. Y con esta misma gracia que hemos recibido, nos relacionamos uno con el otro. Vamos a tener ofensas. Vamos a tener choques. Conflictos de personalidad, de ideas. Pero lo que debe reinar en nuestro grupo es gracia. Que yo puedo amar a mi hermano, mi hermana igual. Yo puedo perdonar. Yo puedo soportar. Es parte de la cosa. La iglesia no puede sobrevivir un grupo de personas que no viven por la gracia de Dios. ¿Ya? Ok. Prioridad misionera. Para ser honesto, somos muy pobres en eso. Ese es nuestro deseo. Queremos que misiones sea la prioridad de lo que hacemos. Queremos siempre pensar en las personas que no conocen a Cristo. Sea acá en Santiago o en Cajón de Maipo, en Puente Alto, en la Florida, en Peñalolén, donde nos encontramos. Como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, la RM, en Samaria, en Chile y hasta el último de la tierra, todo el mundo. En noviembre vamos a enfocar en misiones, en los misioneros que apoyamos. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Tener un impacto en el mundo con el Evangelio. ¿Y cómo podemos tener un impacto en nuestro país? ¿Ya? Oportunidad para servir. Estamos trabajando en eso. Es decir, queremos dar a cada persona la oportunidad para servir. ¿Por qué? Porque es no solamente un deber, es un privilegio que cada miembro de la familia de Dios debe tener. El Espíritu Santo nos ha capacitado con capacidades especiales puramente para poder servir uno a otro. Y la idea de la iglesia es no tener algunos haciendo todo, pero todos colaborando y logrando mucho más que podamos hacer con un grupo pequeño. Romanos 12 define la iglesia en muchas maneras, pero dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, dedos, piernas, ojos, todo tiene una función distinta. También nosotros, iglesia, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el don de profecía, que lo use en proporción y menciona varios dones. Es decir, debemos usar nuestros dones para el beneficio del cuerpo entero. ¿Ya? Entonces, esas 5 cosas son metas, son una dirección para nosotros como iglesia. Otra cosa, quizás para algunos ya quizás han recibido preguntas, ¿qué quiere decir una iglesia bautista? ¿O por qué bautista? La verdad, quizás algunos ni saben el nombre de la iglesia, porque siempre decimos IBEV. La iglesia IBEV puede ser muchas cosas, IBEV.
pero sí, significa la Iglesia Bautista Esperanza de Vida. ¿Por qué este nombre? ¿Ya? Brevemente queremos ver lo que es la Iglesia Bautista Esperanza de Vida. ¿Ya? Primero, iglesia. Iglesia. ¿Qué quiere decir iglesia? La iglesia es como ningún otro institución, organización, grupo en este universo. Es único la iglesia. Es único porque la iglesia es ambos una organización. Hay organización que es parte de una iglesia local. Pero más que una organización, somos un organismo. Porque tenemos cada uno el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos une primordialmente a Cristo mismo, pero también el uno al otro. Tenemos una relación uno con el otro quizás que no tienes con tu propia familia, si no conocen a Cristo. Entonces, organización, una asamblea de creyentes en Cristo que han sido bautizados y organizados para realizar la voluntad de Dios, observando las dos ordenanzas, cumpliendo con la gran comisión de evangelizar al mundo. Requiere organización, esas cosas. Organismo, lo más importante, un grupo de personas unidas por el Espíritu Santo para ser el cuerpo de Cristo. Este símbolo revela nuestra relación espiritual con Cristo y el uno con el otro. Iglesia. Bautista. Ay, ¿qué quiere decir bautista? Y la verdad quizás tiene una experiencia con una iglesia bautista que nada que ver con lo que ves en esta iglesia. Pero es así. Iglesias bautistas son distintas, iglesias presbiterianas son distintas, iglesias católicas son distintas también. Pero brevemente quiero explicar lo que significa ser bautista. ¿Ya? Primero, B, base y autoridad bíblica. Es decir, no tenemos otra autoridad. Hay otras iglesias, otros grupos que tienen la Biblia como autoridad, pero tienen otras cosas también. Dogmas, por ejemplo, de la iglesia. Y hay enseñanzas de esos dogmas que no se encuentran en la Biblia. Entonces, para nosotros, nos quedamos con solamente lo que enseña la Biblia. Y no somos perfectos en interpretar y cumplir con la palabra de Dios. Nadie es, pero ese es nuestro intento de seguir la enseñanza de la palabra de Dios. Autonomía de la iglesia local. Significa que esta iglesia funciona independiente de otras iglesias. Es decir, no es decir independiente en que no tenemos comunión con otras iglesias. Tenemos una iglesia hermana en Peñalolén, queremos mejorar nuestra relación con ellos. Hay una iglesia hermana en Chimbarongo, también queremos hacer visitas a ellos, pero no hay iglesia que nos manda. No hay un grupo, una autoridad que manda a esta iglesia. Nuestra iglesia está bajo el liderazgo de Jesucristo. Y nuestra devoción es a Él. Él es la cabeza. Entonces no dependemos de otro grupo para guiarnos. Somos responsables como iglesia elegir cómo vamos a seguir a Cristo. ¿Ya? Únicamente dos ordenanzas. Vamos a tener la Santa Cena. Vamos a tener el 24 de octubre el bautismo. Esas son las dos ordenanzas. Únicamente dos. Y por uno son ordenanzas. No son sacramentos. Es decir, no creemos que la participación en la Santa Cena o el bautismo nos da una gracia especial de Dios.
No nos gana favor de Dios por participar en esas cosas. Son símbolos de nuestra salvación en Cristo. El pan y el jugo, el vino, representan el cuerpo y la sangre de Cristo y es un recordatorio de lo que Él ha hecho por nosotros. Necesitamos este recordatorio para nunca olvidar que somos hijos de Dios puramente por su gracia y por el sacrificio de Jesucristo. El bautismo, otro símbolo de lo que Dios hace en la vida de alguien. Estaban muertos espiritualmente y salen del agua a una vida nueva en Cristo. Eso es algo que ocurre en el corazón del Hijo de Dios. Entonces el bautismo es solamente un símbolo de eso. Hay solamente dos porque Jesucristo nos ha dado dos nomás. Son ordenanzas porque son ordenado o mandado por Jesús mismo. Él inauguró esas dos cosas. Ok. Todo creyente es sacerdote. Es decir, no hay intermediadores. Cada uno de los hijos de Dios tiene acceso directo al trono de Dios. No necesitamos. El pastor no es un intermediador. El pastor no tiene más santidad que otro. Cada hijo de Dios tiene este acceso al Señor. Hebreos 10:19 dice que por la sangre de Cristo tenemos esta libertad para entrar en el lugar santísimo. El lugar en el Antiguo Testamento que fue solamente posible por los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Pero Cristo ha inaugurado un nuevo camino. Por su sacrificio rompió la cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo, abriendo paso. Y creemos que cada uno es responsable delante de Dios y tiene este acceso a Dios personalmente. Iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. ¿Por qué decimos eso? Bueno, salvos es lo obvio, ¿no? Y la iglesia, la característica de la iglesia son personas llamados del mundo, de fuera del mundo, para ser parte del cuerpo de Cristo en un lugar local. Ese es el enfoque. Hay un aspecto de la iglesia que es universal, pero 90% de las veces que la Biblia habla de la iglesia, habla en el contexto de una iglesia local. Ese es el enfoque. Pero igual, somos parte de la iglesia universal también. Y ser bautizado, porque eso es lo que Hechos 2, en el primer día de la iglesia, en el día de Pentecostés, primer día de la iglesia local en Jerusalén, dice que fueron como 3,000 personas añadidos a la iglesia. En el mismo día, el primer día. El trabajo de misionero ya terminó. Pero el mismo día. Pero dice que los que fueron añadidos fueron personas que recibieron la palabra primero y fueron bautizados. Por eso tenemos en nuestro intento de seguir la palabra de Dios que nos guía, tenemos este distintivo. Separación de la iglesia y el Estado. La verdad, yo no voy a tomar tiempo con eso. Tiene mucho que ver con la historia de mi país, ¿ya? Muchos llegaron a los Estados Unidos. Originalmente los peregrinos eran para poder adorar al Señor según su propia conciencia. Porque en Europa, para ser un ciudadano de un país, una nación, tiene que ser también miembro de la iglesia de esta nación.
fue una obligación. Y muchos querían ir a un lugar donde tengan la libertad. Y es decir que reconocemos que Dios ha establecido las dos instituciones, la iglesia y el Estado. Y la idea es que ninguno manda al otro. ¿Podemos tener influencia? Sí. Debemos tener influencia sobre nuestro gobierno. Pero nuestra autoridad final no es el presidente, es Cristo. Y algunas veces quizás la iglesia tiene que tomar una decisión. ¿Vamos a obedecer a Cristo o al gobierno? Y para nosotros es fácil la respuesta. Todo individuo tiene libertad de conciencia. Hermanos, también importante. Cada uno de nosotros vamos a aparecer delante del trono de Dios, de Jesucristo, en un momento de juicio. Los que son hijos de Dios no vamos a ser juzgados por el tema de nuestro pecado. Ya fue solucionado en la cruz. Pero sí Jesús va a examinar a nuestra vida y va a darnos su opinión de cómo vivimos para Él. Hasta los motivos de lo que hicimos o por qué no lo hicimos. El punto es eso. Nadie va a aparecer delante de este trono y decir, bueno, pero mi pastor me dijo, no. Mi iglesia hizo eso, no. Cada uno tiene que rendir cuentas a Jesucristo mismo solo. Y esto significa que cada uno de nosotros debemos seguir a Cristo según nuestra propia conciencia. Porque tú tienes que responder a Él algún día. Sí, decimos, creemos como iglesia, creemos esas cosas, pero lo más importante es, ¿qué crees tú? O sea, hay que seguir tu conciencia delante de Dios y creemos como iglesia que este debe ser la libertad que damos a todos. No siempre vamos a estar de acuerdo en cosas. Y al final, uno tiene que decir, yo tengo que seguir mi conciencia. Lo que yo creo que el Señor quiere que haga yo. ¿Ya? Acepta solamente 2 oficios. Vamos a hablar de esos 2 oficios en esta semana, en este mes. Los 2 oficios son diáconos y pastores. La Biblia también habla de ancianos, obispos, pero obispos, ancianos y pastores son del mismo oficio. Solamente habla de aspectos distintos de lo que significa. Debemos seguir. ¿Qué quiere decir esperanza de vida? ¿Por qué elegimos este nombre? Vivimos una vida llena de esperanza por el milagro del nacimiento nuevo a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza es algo que es una realidad cada momento de nuestra vida. No es, tengo esperanza de algo que va a suceder algún día. Yo vivo con esperanza. Eso es lo que Pedro dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta esperanza viva es parte debe ser parte de nuestra vida diaria. Y también es esta esperanza viva que nos da un testimonio al mundo. Pedro también dice,
sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra esperanza no está en una vacuna, no está en el gobierno. Nuestra esperanza está en Cristo, está en Dios. Y se nota en los demás. Cuando ven temores o no, no tenemos temor. Miedo o no tenemos miedo. Cuando ven paz, cuando no debemos tener paz. Es algo extraño para ellos. Y nos da la oportunidad de apuntarlos a Cristo. Rápidamente, la comunión de la iglesia. Es un regalo. Es un regalo. Esta iglesia es un regalo de Dios. Debemos apreciarla, debemos disfrutarla. Es la idea de Dios para nuestro bienestar en esta vida. Y es una comunión, y vamos a celebrar esta comunión con la Santa Cena. La necesidad de esta comunión tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Tantas veces he escuchado a personas que yo solamente necesito mi relación con Dios. Pero qué extraño tener una relación con una cabeza nomás. Y no el resto del cuerpo. Que una foto de mi esposa de su cabeza y esa es mi relación con ella. No, yo quiero todo. Bueno, Dios nos ha dado un cuerpo de Cristo que debe ser parte de nuestra relación, de nuestra vida. Es esencial para nuestra madurez espiritual. Hebreos 13, muy importante. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Primero, está en el corazón de cada uno de nosotros, de apartarnos de Dios. En este mundo es fácil apartarnos de Dios. La iglesia nos ayuda a no apartarnos de Dios. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es fácil engañarnos a nosotros mismos, justificar a nuestro pecado cuando estamos en comunión con los demás. Es más difícil engañarnos, porque la idea es que todos nos conocen y se nota cuando estamos andando bien o mal. La iglesia es importante, hermanos. Es una comunión organizada, la naturaleza de la iglesia, como hemos visto. ¿Qué dice James? Ahora. Las responsabilidades de la iglesia requieren organización. Dios ha dado a la iglesia la responsabilidad, no solamente los líderes, pero la iglesia, la congregación, enviar misioneros, elegir líderes, disciplinar miembros en pecado, hacer la obra del ministerio. Ese versículo en Efesios 4 es muy importante. Él, el arquitecto de todo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para cuál fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? Los miembros. Y resulta en la edificación del mundo. No es el pastor haciendo todo. Tiene un rol nomás de explicar el diseño, el plano que el arquitecto ha hecho para los obreros, para que puedan edificar algo que glorifica al arquitecto. Esa es la idea. Entonces, llegando a este punto, es una comunión con compromiso.
Organización requiere membresía. ¿Por qué tenemos una membresía? ¿Quién tiene el privilegio y responsabilidad de participar en las responsabilidades de la iglesia local? Cuando nos toca enviar misioneros, nos toca elegir líderes. ¿Quién debe hacer eso? ¿Alguien que visita de vez en cuando? No, los que han hecho este compromiso de membresía. ¿Y cuáles son los requisitos? De nuevo, nuestra familia tiene algunos requisitos y son parte de quién somos. Primero, una profesión de fe en Cristo como su Señor y Salvador. Un bautismo por inmersión. ¿Por qué inmersión? Porque nuestro intento a seguir la Santa Biblia, lo que entendemos de la Santa Biblia es que todos los bautismos que encontramos en el Nuevo Testamento fueron por inmersión. Y inmersión es el modo que explica este símbolo de nuestra salvación. Entonces, tenemos esta exigencia. Bautismo por inmersión como un símbolo público de su fe en Jesucristo. Asistencia a una clase de orientación para miembros. Partiendo del próximo domingo, tienen oportunidad. A las 10 de la mañana, todos que tienen interés en la idea de ser miembro de IBEV pueden llegar y charlar conmigo acerca del tema. ¿Ya? Si quieres ser parte de eso, yo no voy a llegar a las 10 si no tengo alguien que muestre interés. Pero si tiene interés, te voy a mandar un PPT acerca de la iglesia y vamos a llegar y charlar de eso. Su firma como compromiso hacia la membresía de la Iglesia Bautista Esperanza de Vida. Tenemos un libro de membresía. Cada uno que toma esta decisión llega al frente, hacen su firma. Es decir, yo estoy con esta familia, estoy comprometiéndome a esta familia. Muchas cosas, ¿no? Pero queremos como hacer este repaso, porque algunos son nuevos. Necesitamos ser acordados todos de por qué estamos acá y por qué hacemos las cosas que hacemos. Cuando llegamos a la Santa Cena, debemos pensar en la Santa Cena en términos de nuestra comunión. En 1 de Corintios capítulo 10, Pablo habla de la Santa Cena en el contexto de comunión uno con el otro. Y en un sentido, la participación en esta Santa Cena es un símbolo de este organismo que es la iglesia. Y nuestra comunión uno con el otro y nuestra comunión con Cristo, que Él ha provisto a través de su cuerpo y su sangre. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, la copa en la Santa Cena, ¿ya? No es la participación en la sangre de Cristo. Esta palabra participación es la palabra koinonia, la comunión. Es una comunión en Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, comunión. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nuestra comunión con Cristo, pero también nuestra comunión uno con el otro. Muchas iglesias en los Estados Unidos no llaman la Santa Cena, lo llaman la comunión. Porque es lo que es. Es lo que es. Santa Cena
se refiere a cuando Cristo inauguró esta ordenanza, pero es una comunión. Entonces, vamos a participar, vamos a celebrar esta comunión que tenemos como iglesia. ¿Cómo lo hacemos en nuestra iglesia? Lo hacemos individualmente. No pasamos los elementos de la Santa Cena a cada uno para tomar. Esa es una decisión entre cada persona en su propia conciencia delante de Dios. Yo puedo decirte, y es verdad, este es solamente para los que han recibido a Cristo como su única solución por su pecado y han confiado en Él por el perdón de su pecado. Si lo has hecho eso, eres un hijo, eres una hija de Dios y tiene el derecho de participar en esta cena, en esta comunión. Entonces, en un momento vamos a dar una oportunidad para cada uno pasar atrás, sacar el pan y el juguito, tomar un asiento, vamos a orar y tomarlo juntos, ¿ya? Entonces, primero quiero leer de la inauguración de esta Santa Cena. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, este nuevo pacto que nos permite ser sacerdotes. Haced esto cuantas veces que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Hemos hablado mucho de lo que va a pasar en el futuro con el regreso del Señor. Y cada vez que tomamos esta comunión, estamos acordándonos que quizás puede ser la última vez antes del regreso del Señor. Voy a orar, ¿ya? Y después de mi oración, yo voy a pasar y todos que quieren participar en esta Santa Cena tienen la libertad para hacerlo. No tiene que ser miembro de la iglesia para poder hacerlo. Esa es la Santa Cena del Señor, no de James, no de una iglesia, ¿ya? Querido Padre, te damos gracias por esta inmensa gracia que ha llegado a nosotros a través de Jesucristo y puramente por su sacrificio, por su gran propósito de solucionar el problema de nuestro pecado, nuestra rebeldía. Así somos nosotros, Señor, pecadores, rebeldes, pero tú has provisto un nuevo camino que nos permite ser perdonado. Este pan, Señor, y este vino representa el mismo cuerpo y sangre tuyo, Señor. Y vamos a participar en eso, acordándonos que esta gracia ha llegado a nosotros puramente por este sacrificio tuyo. Que bendiga, Señor, a cada uno, que su corazón sea dirigido a ti, Señor, en adoración. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
quiero hacer una advertencia. ¿Ya? Es bien solemne, bien importante lo que vamos a hacer. Tan importante que Pablo dice, si lo hacemos indignamente, dice, es como un rito nomás. Bueno, mi iglesia lo hace, entonces yo voy a hacerlo. No, si no es personal, en tu corazón, delante de Cristo mismo, por favor, no lo hagas, porque la Biblia dice que hay disciplina de parte de Dios para los que lo toman de esta manera, no pensando bien en realmente lo que significa. Entonces, iglesia, como símbolo de nuestra comunión uno con el otro y nuestra comunión con nuestro Señor y Salvador, tomamos el pan. Tomamos la copa. En memoria de ti, Señor, lo hacemos. En memoria de un sacrificio que no tenemos idea de lo que significó para ti. Sufriste en esa cruz físicamente, pero sufriste emocionalmente también, porque tu mismo Padre te abandonó, porque tú representaste nuestro pecado en este momento. La primera vez en toda la eternidad ocurrió esta separación entre Padre e Hijo. No entendemos, Señor, tal sacrificio, pero lo agradecemos. Estamos delante de ti, Señor, puramente con corazones de gratitud. Y la maravilla que esta gracia ha llegado a mí, un inmerecido. A ti sea la gloria en nuestros corazones, Señor, no solamente en este momento, pero que cada día tú puedes ser exaltado, Señor, en nuestras vidas. Eso es lo que mereces tú. Gracias. En el nombre de Jesús.